Fue una civilización que floreció en el centro de nuestro país, aproximadamente desde el siglo XVII hasta el siglo XIII después de Cristo, llegando a expandirse hasta los departamentos de Lambayeque por el norte, Arequipa por el sur y hasta el Cusco por el este. El congresista José Urquizo ha dicho que, de acuerdo a las últimas investigaciones de arqueólogos, se habría determinado que incluso llegó a expandirse más allá de los actuales límites de nuestra frontera. Se ha dicho que es la ciudad más grande asociada con esta cultura, ubicada a unos 15 kilómetros al noroeste de la ciudad de Ayacucho. Voto congresistas Pérez Tello, Benítez, Carrillo, Coa, Tubino, Cordero, Medina, Tevez, Salgado. Condori y Jauira. Marcar, por favor. Cerrar votación, votación cerrada. 64 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Más Virgilio Acuña, verde. Cárdenas, verde. Recién estamos en la primera. Sí, verde. 66 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado. Portugal, verde. ¿Alguien más? Ha sido aprobado entonces por 67 en primera votación el texto sustitutorio contenido en el dictamen de la Comisión de Cultura recaído en el proyecto de ley 2405. El presidente de la Comisión de Cultura pide hacer uso de la palabra. Señor presidente, solicito la exoneración de segunda votación. Atendiendo lo solicitado por el presidente de la Comisión, con la misma asistencia, se vota la exoneración de la segunda votación. Al voto. Se ha solicitado la exoneración de la segunda votación. 7:29, transmisión que hace Congreso Televisión. Jornada plenaria vespertina que en el momento viene abordando un proyecto de ley relacionado a la cultura Wari en Ayacucho. El imperio Wari, se ha dicho aquí, ha establecido en su momento centros arquitectónicos distintivos en muchas de las provincias donde está ubicado, así como Cajamarquilla o Piquillacta. Se ha insistido en señalar y citando a Luis Guillermo Lumbreras, uno de los arqueólogos también ayacuchano, que ha hecho indagaciones de carácter científico y que tiene varias publicaciones. Ha sido mencionado por la congresista Rosa Mavila, quien dice que junto al imperio incaico... Cerrar votación. Faltan todavía varios congresistas. Carrillo, Gamarra, Cordero, Cama, Neira, Sarmiento, Tejada, Andrade, Guaire, Pérez de Solar, Damer, Mendoza, Merino, Canches. Cerrar la votación, votación cerrada. $62 a favor de la exoneración, 0 en contra, 0 abstenciones. Más, ha sido Portugal, verde. Verde, Virgilio Acuña. 64 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Se aprobó la exoneración del texto sustitutorio del proyecto de ley 2405, Cárdenas, verde. Siguiente tema.
De la Comisión de Cultura, proyectos de ley. El congresista Rubén Condori ha presentado una reconsideración de la votación de la exoneración de segunda votación del proyecto 4682-2014, ley que fomenta la competitividad en la exportación de servicios. Con la misma votación, al voto el pedido de reconsideración de la segunda votación. Requiere mayoría calificada. Marcar asistencia. Se requiere votación calificada. Sí. Pero que ya lo... Siete de la noche con 33 minutos, el presidente del Congreso, Luis Iberico, ha dado cuenta de un pedido, un requerimiento hecho por el congresista Rubén Condori, quien ha solicitado una reconsideración de la votación efectuada hace algunos momentos. Por favor, cambiar el cintillo que está anunciando otro tipo de votación y no la votación que estamos haciendo en este momento. El cintillo rojo, gracias. La invocación ahora hecha sí por el presidente del Parlamento Nacional. Pues se ha pedido una reconsideración, señalábamos, de la votación de este proyecto de ley 4682, que plantea sustituir e incorporar artículos en el texto único ordenado de la ley del impuesto general a las ventas, impuesto selectivo al consumo, para fomentar la competitividad en las exportaciones de servicios. Una iniciativa que había generado un debate y había incluido también un pedido para que vuelva a comisiones para un tratamiento más exhaustivo de esta iniciativa. Finalmente, el Pleno votó y por mayoría fue aprobada esta iniciativa. De acuerdo al reglamento, vamos a cerrar la votación. Los congresistas pueden solicitar una Lescano, reconsideración. Mavila, Eguren, Bedoya, Acuña, Urquizo. Marcar su votación, señores congresistas. De acuerdo al reglamento, decíamos, los legisladores están facultados para solicitar reconsideraciones de votaciones, y es lo que justamente hizo el congresista Rubén Condori de la bancada Gana Perú, quien había mostrado su disconformidad con los alcances de este proyecto de ley que dicen va a generar, incentivar la formalización y creación de fuentes de trabajo, sobre todo en empresas de servicios. Proyecto que han considerado sus promotores de suma importancia, sobre todo en zonas de frontera, donde ha alcanzado niveles de desarrollo y competitividad, y ha generado además una reactivación
de la economía, generando puestos de trabajo. Vamos a ver el rumbo que ha de tomar esta solicitud hecha por el congresista Rubén Condori. Una reconsideración a las 7:36. Hay en agenda todavía varios proyectos de ley. Vamos a ver cuál es el temperamento de la representación nacional. Son ya varios proyectos de ley que han sido aprobados a lo largo de estas horas. Jornada vespertina que se inició a partir de las 3 de la tarde y que se prolonga hasta esta hora, 7:38 minutos. A reiterar a quienes se suman a la audiencia de Congreso Televisión que el proyecto de reforma del nuevo Código Penal será sometida a discusión la próxima semana, tal como lo indicó el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Y recuerde que también al término de esta jornada plenaria vespertina viene el recuento noticioso en el noticiero central de Congreso Televisión. Recuento noticioso de las informaciones generadas en todas las instancias del Parlamento Nacional. Esta es una transmisión de Congreso Televisión y también en simultáneo por Radio Congreso Perú y el portal web del Parlamento Nacional. Y sigan también a través de las redes sociales del Congreso de la República, tanto en el Twitter y el Facebook, las cuentas del Parlamento Nacional. Cerrar votación. Votación cerrada, 22 a favor, 35 en contra, 3 abstenciones. Más Portugal, abstención, Cárdenas, verde, rojo, Cárdenas rojo, Iberico, abstención. 22 a favor, 36 en contra, 5 abstenciones. No alcanzó la votación el pedido de reconsideración. Ha sido rechazado. Siguiente punto. De la Comisión de Cultura, proyectos de ley. No. Un momento. Se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado hasta el momento. Los que estén a favor, en contra, abstenciones, aprobado. Siguiente proyecto, un proyecto urgente.
De la Comisión de Energía, proyectos de ley 4.691 y 5.204 y 5.250 se propone crear el mecanismo de compensación con la finalidad de asegurar la competitividad de las tarifas eléctricas residenciales. Se inicia la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Energía, recayó en el proyecto de ley 4691 y otros, porque se propone crear el mecanismo de compensación de la tarifa eléctrica residencial. La Junta de Portavoces, con fecha 12 de mayo de 2016, acordó exonerar plazo de publicación del dictamen en el portal del Congreso y la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Coa Aguilar, presidente de la Comisión de Energía, hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente. El presente proyecto, señor presidente, distinguidos señores parlamentarios, integrantes de nuestro pleno, tiene un propósito y una finalidad social bastante evidente. Se trata, señor presidente, de atender la demanda de miles, por no decir millones, de usuarios de energía eléctrica de los sectores más pobres del Perú, exactamente 2.800.000 usuarios, que multiplicados por un promedio más o menos de 5 personas por unidad familiar, aproximadamente, señor presidente, colegas parlamentarios, beneficiaría a cerca de 10 millones de peruanos que están afincados, asentados en los sectores más pobres y en los sectores rurales más alejados de nuestro país. Tiene en ese sentido, colegas parlamentarios, un propósito y una orientación, un objetivo de carácter evidentemente social. Señor presidente, el presente proyecto de ley que crea el mecanismo de compensación de la tarifa eléctrica residencial tiene por objeto crear un mecanismo de compensación con la finalidad de asegurar la competitividad de las tarifas eléctricas residenciales del servicio público de electricidad, disminuyendo las diferencias en los costos por kilovatio hora de energía que existen en los sistemas eléctricos a nivel nacional. La composición del mercado eléctrico, señor presidente, en nuestro país ha tenido cambios relevantes durante estos últimos 20 años, explicado principalmente por la ampliación de la frontera eléctrica rural, con la finalidad de atender a usuarios de centros poblados cada vez más alejados, caracterizados por tener altos costos tarifarios de transmisión y distribución debido a la alta inversión y a la baja densidad de carga que presentan, lo que ha significado la ampliación de la brecha tarifaria entre sistemas eléctricos en el país, siendo mayor en las zonas rurales. El proyecto de ley que crea el mecanismo de compensación de la tarifa eléctrica residencial se conformó con la finalidad de establecer un marco normativo, señor presidente, que evite impactos negativos en las tarifas eléctricas de algunos sectores de usuarios residenciales, por lo que se ha prescindido de replicar otros mecanismos de subsidio entre dichos usuarios. Los proyectos de ley que componen este proyecto, presidente, proyectos de ley 2504, 5250 y 4691, fueron ingresados a la Comisión de Energía y Minas como única comisión dictaminadora el 14 de abril del 2016, el 27 de abril del 2016 y el 20 de agosto del 2015 respectivamente. Durante los últimos 20 años, la composición del mercado eléctrico peruano ha tenido cambios relevantes, explicados principalmente por la ampliación de la frontera eléctrica rural, con la finalidad de atender usuarios de centros poblados cada vez más alejados, que tienen, reiteramos, como característica principal el pagar altos costos tarifarios. Las tarifas de los sectores urbanos rurales y rurales resultan elevados, puesto que se incurre en mayores costos unitarios a causa de que los suministros eléctricos se encuentran alejados y dispersos, aunado esto a un bajo consumo de energía eléctrica respecto a los sectores netamente urbanos.
la creación del mecanismo de compensación de la tarifa eléctrica residencial. Este mecanismo viene a ser una medida proporcional para lograr un mayor acceso a la energía de zonas rurales, ya que se permitirá beneficiar alrededor, como decíamos anteriormente, señor presidente, de 2.814.873 usuarios que actualmente no forman parte de los sistemas eléctricos de Lima Norte y Lima Sur, sistemas que contienen un total de 2.044.354 usuarios, es decir, beneficiará a una mayor cantidad de usuarios, cerca de 10 millones de peruanos, presidente, si tomamos en consideración un promedio de unidad familiar de 5 miembros por familia. En tal sentido, a fin de no perjudicar a ningún usuario, con un incremento tarifario como mecanismo para conseguir fondos que cubran el mecanismo, se considera necesario disponer que los saldos que resulten luego de la aplicación de los destinos previstos por el FICE sean utilizados para cubrir cualquier diferencia para compensar a las distribuidoras eléctricas que aplican tarifas menores para los usuarios. ¿Cuáles son los beneficios? La propuesta propiciará los siguientes beneficios: la reducción de tarifas eléctricas, especialmente para las poblaciones rurales más alejadas y dispersas del país; un mayor acceso a la energía de dichas zonas rurales; permitirá además mejorar la sostenibilidad de los sistemas eléctricos con un alto componente de zonas rurales, debido a que incentivará un mayor nivel de consumo del usuario, promoviendo el desarrollo de las regiones. Por las consideraciones expuestas, señor presidente, colegas parlamentarios, la Comisión de Energía y Minas, de conformidad con lo establecido en el inciso A del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la aprobación del dictamen recaído en los proyectos antes mencionados y acumulados en los términos propuestos. Muchas gracias, señor presidente. Concluida la sustentación, se inicia el debate. Una sugerencia previa. Estamos con las justas con el quórum. Por lo tanto, sugiero ser breves en nuestras intervenciones para no quedarnos sin quórum y no poder aprobar esta ley. Congresista Damer y luego el congresista Tubino. Señor presidente, voy a ser muy concreto, muy preciso. En la comisión se discutió largamente. Yo manifesté mi discrepancia con un punto específico que demuestra la angurria que tiene el MEF, porque es necesario un recurso para la compensación en relación a las tarifas eléctricas, más aún cuando se ha dolarizado muchos de los componentes empresariales. Pero en vez de sacarlo del Fondo de Estabilización Fiscal, que tiene millones de dólares guardados, lo sacan del Fondo de Inclusión Social Energética, que de acuerdo a su creación es intangible y solamente para las tarifas del gas natural domiciliario. La masificación del gas natural domiciliario tiene que hacerse tomando recursos de ese fondo que es el FICE. Aquí lo que se está haciendo por parte del gobierno es sacando del FICE, manteniendo altas todas las tarifas que está haciendo ahorita en Lima, por todo Lima, la empresa Cálida, para poder poner más caro las tarifas de electricidad, la tarifa de gas natural domiciliario, y tratar de enfrentar el problema de las tarifas de electricidad, quitándole plata a los más pobres, que son los que tienen el gas natural domiciliario en Lima, para beneficiar a otros más pobres, en vez de utilizar los recursos que tiene el MEF, en vez de utilizar los recursos que tiene la caja fiscal y que le sobran, que no saben qué gastarlo, que lo están guardando y que lo están destinando a comprar deuda. Y nos estamos endeudando más con esos recursos que deberían más bien destinarse a este Fondo de Inclusión Social Energética para el gas natural domiciliario. Yo voté a favor sobre este proyecto en la comisión porque era claro que aquí había un chantaje por parte del MEF. Si no me aprueban que sale del FICE, no va a haber una baja en la tarifa de electricidad. Era clarísimo el chantaje. Y yo denuncio ese chantaje, señalo mi crítica a ese chantaje, pero digo que al menos que lo den. Pero tenía que decir claramente que las tarifas de gas natural domiciliario, que se van a mantener caras por la política que está aplicando este gobierno, pese a que el presidente de la República tiene en su despacho un decreto supremo enviado por la ministra de Energía y Minas, que alguna vez lo conversamos con el presidente del Congreso, con el Comité de Usuarios de Gas Natural Domiciliario. Hay un decreto
enviado como propuesta por el Ministerio de Energía y Minas para que del FICE se destine a que sea realmente el gas natural domiciliario un recurso al alcance de la población y no sea una cosa que signifique una exacción a la población. Para concluir, congresista. Para concluir, cobrándole los 10, 12 o 14 soles, que es el cobro efectivo, y haciendo una política efectiva sobre lo que es la parte de la cometida, se podría tener eso en Lima, en el cortísimo plan donde ya se está utilizando. En vez de eso, lo que se está haciendo, señor presidente, es quitándole al FICE para ponerlo en el FOSE. Ese es el chantaje que se ha hecho el Congreso a la Comisión. La Comisión ha votado a favor, yo también he votado a favor, pero mantengo mi crítica y mi discrepancia al respecto y seguiremos peleando para que se pueda mejorar esa distribución de recursos del Estado. Gracias, congresista Damer. Congresista Tubino, tiene usted el uso de la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Informar, señor presidente, ante el Pleno del Congreso que la región Ucayali, señor presidente, estuvo en huelga toda la región, señor presidente, 11 días de mucho sacrificio de la población. Uno de los temas importantes del pliego de reclamos era justamente esto, señor presidente, las altas tarifas eléctricas. Ahora, este proyecto de ley, que es consecuencia también de esta huelga general, señor presidente, lógicamente que estamos de acuerdo, porque va a permitir una reducción en las tarifas eléctricas que son excesivas, señor presidente, a nivel nacional. Y entonces acá se está igualando las tarifas en una tarifa única, lo cual es positivo. En el caso específico de la región Ucayali, en Pucallpa se va a producir una reducción del 10%. En Aguaitía de 11%, pero en las zonas rurales, señor presidente, entre Pucallpa y Aguaitía, se va a una reducción mayor de 38%. ¿Por qué? Porque en esos lugares que hay poca concentración de viviendas, ¿qué sucede? Que se paga más, señor presidente. Y entonces, al final, hoy tenemos este proyecto de ley. Quisiéramos que la reducción fuera mayor, por supuesto que sí, pero lógicamente que estamos de acuerdo con este proyecto de ley y yo pido ante el Pleno del Congreso que se vote a favor por este proyecto de ley, que es bueno para quienes hoy sacrificadamente trabajan, llevan un pan decente a su casa y pagan altas tarifas eléctricas, y con esto se reduce en algo, señor presidente. Gracias. Congresista Inga, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, congresista Tubino. Gracias, señor presidente. Creo, señor presidente, que con este proyecto de ley estamos haciendo justicia con los pueblos más alejados del país, por cuanto es ahí donde se paga la tarifa más cara. En gran parte del país se han desarrollado paralizaciones, huelgas, como ya lo ha expresado el congresista Tubino, en la región Ucayali, también en la región Loreto, y más aún, con la tarifa actual, condenamos a los pobres a no poder mejorar su condición de vida, porque al incrementarse el consumo de la energía de la tarifa subsidiada, realmente se vuelve impagable para los usuarios del sistema interconectado rural. Y creo, señor presidente, que con este proyecto se hace justicia al reclamo que han venido expresando los pueblos más alejados del país, y por lo tanto, señor presidente, creo que este proyecto debe de contar con el respaldo unánime de la representación nacional. Gracias, presidente. Muchas gracias. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el presidente de la comisión. Gracias, señor presidente. Una sola precisión. De acuerdo a la información proporcionada, señor presidente, por Sinerimín y por los administradores del FICE, en el curso de las consultas y la información que se ha requerido, presidente, señores congresistas, se nos ha informado que hay un saldo positivo por parte deducible de los fondos del FICE de aproximadamente 800 millones de soles. Y habría la posibilidad de una inversión más o menos de 180 millones de soles por año, y ya tendríamos garantizado una inversión, un financiamiento de cerca de 4 años. Por lo demás, señor presidente,
La observación atinada que hace el congresista Dagmer ha sido absuelta en el curso del debate de la Comisión de Energía y Minas, porque hay una modificatoria a la ley 29.852, que es la ley que crea el FICE, y que efectivamente le da un nuevo destino a estos fondos, a estos saldos resultantes. Por lo demás, señor presidente, solicitamos que se someta al voto el dictamen de la presente ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente de la comisión. Marcar asistencia para votar. De la noche con 57 minutos. Transmisión de la sesión plenaria vespertina. En este momento, el registro correspondiente de legisladores presentes en el hemiciclo de sesiones. Terminado el debate de este proyecto de ley número 4691, son 3 proyectos acumulados en realidad que proponen crear el mecanismo de compensación con la finalidad de asegurar, se ha dicho, la competitividad de las tarifas eléctricas residenciales. Iniciativa que ha generado intervención tanto por parte del presidente del Grupo de Trabajo Dictaminador Energía y Minas, Rubén Coa, los alcances de esta iniciativa. También la postura del congresista Manuel Dagmer Eguaguirre sobre el mismo. Se habla mucho sobre el mecanismo de compensación a las tarifas eléctricas residenciales, que va a beneficiar, está destinado a suplir los vacíos que permitan además beneficiar estos recursos para zonas rurales, zonas alejadas que lamentablemente en muchos casos no cuentan con el servicio de energía eléctrica, y esta iniciativa busca de alguna forma que recursos captados por estos mecanismos de compensación pues permitan dotar de energía eléctrica a estas zonas rurales.